Ideas, contexto y reflexión. Un espacio para dialogar con quienes ayudan a explicar el presente. En Imer Noticias, primera emisión. En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto conversar con Emerson Segura, director de TV Migrante. Emerson, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días, muy contento de estar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Al contrario, estamos también nosotros muy contentos. ¿Tú cómo ves esta crisis migratoria en Ceuta, España? Yo insisto en que también debe incluirse, de hecho lo está haciendo parte de la investigación, el papel de Israel, del Israel de Benjamín Netanyahu, que necesita aliados en Europa, pero no sé cómo tú la veas, Emerson. Bueno, ya se colocan, ¿no? Las interrogantes inmediatamente en la mesa sobre los responsables, más allá, creo que del episodio que hay que decirlo, Alberto, pues capturó la atención mediática, la atención de redes sociales, digamos que se viralizaron estas imágenes, fuertes imágenes de estos migrantes en Ceuta, que digamos que fueron 2 días, ¿no? 48 horas de tensión en la frontera, pero que inmediatamente, Alberto, audiencia, nos colocan sobre qué pudo haber motivado esta oleada migrante, ¿no? Ya se ponen elementos conforme pasan las horas, conforme pasan los días, ya están los elementos, empiezan a salir a la luz los posibles elementos. Mencionabas ya este informe, ¿no? Sobre la infiltración de agentes de inteligencia de Marruecos y ahora también creo que vale la pena señalar lo que tú mencionabas, ¿no? Justamente el papel de Israel, de Estados Unidos y la cercanía del mismo gobierno marroquí con Estados Unidos y cómo de manera similar a lo que vimos allá en 2021, también con una tensión migratoria, pero digamos que de diferente proporción. En aquel entonces estábamos hablando de 10,000 personas, en esta ocasión se habla entre 50 y 60,000 personas migrantes, y que también Marruecos ha utilizado este elemento como un instrumento de presión hacia el gobierno de España, ¿no? El gobierno de España ha anunciado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Selma Saiz, anunció que el gobierno habilitará una partida de 25 millones de euros dirigidos justamente para la atención de menores no acompañados que pues también están en medio de esta crisis, Alberto, y creo que también ya se pone sobre la mesa, digamos que hipótesis sobre la tensión geopolítica entre España y Marruecos, la reciente visita de Pedro Sánchez hace 10 días a Argelia y pues los diversos acuerdos en materia política, pero sobre todo energética con Argelia, que es para Marruecos pues no vería con buenos ojos este acercamiento y vemos como lo que me llama mucho la atención, Alberto, como de manera inmediata, en un nado sincronizado, vimos la reacción de la Unión Europea pues muy al estilo Trump. Estamos hablando de la trumpización de la Unión Europea, Alberto. Sí, la trumpización que tuvo como una de sus representantes a nivel, yo quiero ponerlo extremo, a Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, que hasta amenazó con cancelar algo que es el eje principal de la Unión Europea, es decir, el reconocimiento de todos los que están en ese continente como ciudadanos, como europeos y por tanto tienen libre paso, Emerson. Sí, Giorgia Meloni, ¿no? Digamos que encabeza un gobierno ultraderechista, que fue en alianza, llegó al poder en alianza con Lega Norte y Hermanos o Fraternidad de Italia, ¿no? Partidos abiertamente de extrema derecha, de la herencia de Umberto Bossi, o sea, de una línea, ¿no? Directa del fascismo, ¿no? Y Giorgia Meloni hizo en buena medida una campaña, ¿no?
con, digamos que en contra de los migrantes. Italia también tiene, digamos que ha tenido episodios de encuentros con migrantes y episodios también de xenofobia y racismo, pero cuando uno lo traslada, no solamente discursos de manera unilateral de los países, en este caso de Italia, ¿no? Lo vemos ya de manera, digamos que organizada y desde la Unión Europea con Ursula von der Leyen, donde adoptan totalmente el discurso trumpiano sobre la amenaza externa, sobre la invasión, sobre el cierre de fronteras, y esto no hace más que pues sospechar, piensa mal y acertarás, Alberto, que pues hay una operación profunda desde Estados Unidos, desde los países europeos, para inmediatamente colocarse como el peligro, ¿no? La amenaza son los migrantes, ¿no? Creo que es muy lamentable lo que estamos viendo, porque esto incluye también a Finlandia, incluye a Francia, 22 países, ¿no? De los 27 sacan un comunicado, digamos que celebrando, ¿no? Medidas pues de mano dura, muy similares a las que Donald Trump ha impulsado de este lado, y creo que también el gobierno de Pedro Sánchez pues se encuentra acorralado a nivel doméstico, también con voces como la del Partido Popular y Vox, que hay que decir que también son partidos de derecha y ultraderecha que ya gobiernan de manera conjunta y que han usado a manera de munición el tema migratorio, Alberto. Pero ¿no será Emerson Segura, director de TV Migrante, lo que vemos ahora como la consecuencia de un proceso que ya de suyo propio tiene su propia historia? Es decir, sí, se ha trumpizado una parte de Europa, pero ya tienen tiempo que están en ese mismo tenor, inclusive antes de que Sin duda. Trump asumiera su primer gobierno. No hay que olvidar que hace unos 10 años, 11, la Sí, canciller de Alemania, Angela Merkel, así determinó es. cerrar la frontera de su país a la migración internacional, particularmente África y Turquía, y con ella prácticamente toda Europa cerró las puertas a la migración internacional y convirtió al mar Mediterráneo en una enorme fosa. Las historias de los naufragios con cientos de personas que morían, inclusive niñas, niños, mujeres, tratando de llegar a Lampedusa, por ejemplo, están allí también. ¿No será que ahora vemos simplemente que se concreta algo que ya tiene una larga data, Emerson? Sí, y vuelve a aparecer este concepto, Alberto, no, bueno, no concepto, pero más bien una idea del efecto llamada, ¿no? Que lo aborda mucho en la prensa española y en general en Europa, y que nos remonta justamente a 2015, 2016, como bien lo señalas, en esta crisis migratoria en Europa, donde digamos que se veían los países europeos frente a la supuesta amenaza de la migración, ¿no? De diferentes lugares, sobre todo de Medio Oriente. La crisis de Siria también, digamos que fue un elemento presente para esta crisis, y que incluso pues se llamaba, fue también el momento, Alberto, del crecimiento digamos que de mayor impulso. Dejó de ser una fuerza política marginal en Francia Marine Le Pen, Nigel Farage en Reino Unido impulsando el Brexit, ¿no? O sea, digamos que fue un momento donde los nacionalismos se exacerbaron, y Merkel también tuvo al mismo tiempo una, pues de la CDU, de la Unión Demócrata Cristiana, ¿no? Y como principal vocera también de Europa frente a estas críticas, impulsó una política de recepción de migrantes y de reparto de migrantes a la Unión Europea. En su momento se opusieron Víctor Orbán en Hungría, incluso lo sometió a un referéndum para que los ciudadanos húngaros votaran
votaran sobre si aceptaban que su país recibiera migrantes, este reparto europeo. Polonia también tuvo una política de rechazo hacia los migrantes y de rechazo hacia el asilo, y a Merkel sobre los migrantes que llegaron a recibir en Alemania, pues se le criticó también por propiciar el efecto llamada, es decir, una política que busca procesar, asimilar a los migrantes, pero que la derecha dice que se trata de un efecto llamada porque los migrantes, al ver que hay una política abierta a los migrantes, van a ir corriendo a estos países, Alberto. Exactamente, es parte de lo que existe detrás de esta nueva crisis migratoria en Europa, que yo no sé si coincidas conmigo, muy probablemente no será la última, Emerson. Así es, Alberto, y creo que vale la pena, ¿no? Estar atentos en momentos donde la tensión geopolítica sigue incrementando. Estados Unidos busca incidir de manera distinta en Europa, en la OTAN, y que, pues bueno, su desencuentro con España no es nuevo, y creo que conforme avancen los días, iremos obteniendo más información, lo que está detrás de esta tensión migratoria y lo que ha propiciado allá en España, Alberto. Estaremos muy pendientes de este tema porque sin duda alguna también nos interesa, nos repercute en el otro lado del planeta. Por lo pronto, Emerson Segura, director de TV Migrante, muchas gracias por este análisis y conversación con la audiencia de Imer Noticias. No, encantado, Alberto. Muchas gracias. Un abrazo a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Abrazo también. Que tengas buen día. Es Emerson Segura, director de TV Migrante, colaborador de Imer Noticias.